Una noticia. Noticia que tiene que ver con las bandas y los videos que vimos y que se hicieron públicos en Buenaventura. Estamos con el secretario de Gobierno, Arlington Angulo. Gracias por estar con nosotros, secretario. Muy buenos días para usted y para la comunidad nacional y local en Bogotá que hasta ahora nos escucha a través de esta emisora. Secretario, muy preocupados estamos con esos videos que se hicieron virales de jóvenes encapuchados con armas largas, con fusiles, amenazando a otro grupo delincuencial. Ellos se hacen llamar como la banda Los Jalisco. ¿Qué pasó ayer? Bueno, yo entiendo que algunos sectores del país estén preocupados por los videos que vieron ayer. Pero Buenaventura desde el año 2020 viene llamando la atención del país. Lo que ustedes vieron ayer que es una resulta de una atomización que se viene dando desde el 2020 en Buenaventura y que hemos estado levantando enérgicamente la voz al señor presidente, al alto comisionado para la paz, para que entiendan que Buenaventura no solo es un puerto por donde entra y sale mercancía, sino que es una ciudad puerto en donde viven más de 500,000 personas que le producen al país también. Son casi 5 billones que Colombia recibe por lo que entra y sale por Buenaventura y que no se retribuye acá. Hoy llama la atención el video, pero es que Buenaventura no tuvo problemas ayer. Esas bandas no surgieron ayer. Esos videos no surgieron ayer. Esa es una confrontación que se atomizó cuando la banda, la local, la empresa, se dividió en dos, chotas y espartanos. Y empezaron en una disputa territorial en donde siempre se ha registrado la parte trágica y nosotros tenemos que entender eso porque sabemos que la sangre siempre va a llamar más la atención que otro tipo de ejecutoria. Pero tenemos una policía y una segunda brigada trabajando incansablemente. Nosotros con el señor coronel de la policía, el señor coronel de la segunda brigada, no hemos tenido fin de semana, ni puente, ni día de padre, trabajando denodadamente para tratar de contener el orden público en Buenaventura. Pero necesitamos que el gobierno nacional entienda que hay que hacer inversión en hombres, en equipos, para poder responderle a los bonaerenses y que esos videos como los que surgieron ayer y que hoy llaman la atención del país no vuelvan a surgir. Esa es una realidad, la Comuna 12 de Buenaventura, en donde los chotas tienen un mayor control territorial que la otra parte. Y como respuesta a eso, hoy está por corroborarse, porque tal como usted me está hablando, el conocimiento que tenemos nosotros es a raíz de los videos. Ayer mismo la policía activó sus protocolos primero para confirmar ese hecho que le estamos viendo en los videos y que no lo vamos a desconocer, y segundo para tratar de hacerle contingencia. Pero necesitamos que el gobierno nacional entienda que Buenaventura existe en el suroccidente del país. Secretario, entendemos esto que nos está diciendo y entendemos también que el contexto de estas bandas que no nacieron ayer ni no nacieron con ese video. Pero secretario, ¿de dónde sacan estas armas? Ellos están así por las calles, andantes. De repente en ese video... No están así. Cuéntenos un poco de eso. ¿Cuál es la realidad? El video alcanza a ver una zona no densamente poblada. Es la parte de la Comuna 12 en donde están naciendo barrios emergentes. Este barrio de pronto es conocido como La Vecindad porque es uno de los barrios que están naciendo en Buenaventura, en donde tenemos que reconocer que por la difícil y lo agreste de la zona y la limitación que se tiene, pues no hay permanencia constante de la fuerza pública, aunque sí patrullan, pero no es constante. Entonces son estos espacios, estos huecos, así como las cucarachas aprovechan cuando llueve para buscar un rincón, en donde estos delincuentes aprovechan para hacer de las suyas.
porque saben que la respuesta de la policía, de la fuerza pública, va a tardar algunos minutos por lo agreste de la zona. Entonces, por eso se da eso. ¿De dónde sacan las armas? Mire, Buenaventura es un puerto geoestratégicamente ubicado no solo para la mercancía, el 60% del Producto Interno Bruto de este país que se mueve por aquí, sino para las bandas delincuenciales también, el narcotráfico, la explotación aurífera, la conexión con el resto del mundo a través de la conexión que se tiene por Buenaventura con el Océano Pacífico y hacia el norte del Océano Atlántico. Entonces, nosotros aquí tenemos presencia del ELN, tenemos presencia de la Jaime Martínez, de la Nueva Marquetalia, y la conexión de las bandas locales con estos grupos armados delincuenciales residuales que sí tienen estructura y vocación política, les facilita que accedan a ese tipo de armas en el puerto de Buenaventura. Sí, secretario, quiero preguntarle precisamente por los grupos que están en el puerto de Buenaventura y los que delinquen en esta zona. Usted habla del ELN, hablamos de los chotas y los espartanos, pero en el video estas personas hacen referencia a una banda, a la banda Jalisco. ¿Qué injerencia hay de bandas mexicanas en Buenaventura que han podido identificar? Bueno, en eso sí tenemos que reconocer que es una expresión novel en Buenaventura. Aquí, a pesar de que nosotros hemos conocido que ha habido presencia importante de grupos delincuenciales organizados residuales, de esta banda como tal, o la manifestación de este nombre, realmente sí llama la atención acá en Buenaventura, porque pareciera que hay una influencia de las bandas mexicanas hoy en el puerto de Buenaventura. Es un hecho que las autoridades tendrán que rápidamente empezar a investigar. Sabemos que hay delincuentes de estos grupos organizados que andan tratando de buscar respaldos y conexiones por fuera, y no sería raro, sin llegar a firmarlo, porque no tengo información de la fuerza pública ni de los organismos que les corresponde, pero no sería raro que entre la búsqueda de esos respaldos estuvieran tocando grupos que, no siendo del país, ejercen actividades delincuenciales en este país. Sí, secretario, ¿ustedes tienen identificado cuántas bandas exactamente están operando en esta ciudad de Buenaventura? Y pues, ¿cuál es el origen? Porque pues me imagino yo que pues por ser una ciudad portuaria debe tener también la injerencia tanto el tráfico de armas como el tráfico de estupefacientes. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuántos grupos hay? Bueno, usted ya lo ha dicho. Buenaventura geográficamente está dividida en dos, aunque el puerto es uno solo. Buenaventura tiene un casco urbano que compone el 30% de su extensión geográfica, y Buenaventura tiene una zona rural que compone el 70% de su extensión geográfica, compuesta por ríos y mar, el mar Pacífico. Tenemos zona rural carreteable, zona rural marítima y zona rural ribereña. Carreteras propicias para quienes ejercen actividades delincuenciales de narcotráfico, explotación aurífera y tráfico de armas también. ¿De acuerdo? En Buenaventura, en su casco urbano, del 30% de los 6.400 kilómetros cuadrados que tiene Buenaventura en extensión geográfica, en su casco urbano existía hasta el año 2020 una banda conocida como La Empresa. Esta banda entra en una disputa interna entre ellos y se fracciona. Se crean los chotas y los espartanos. Hoy, por alguna información que tenemos de la fuerza pública, al parecer son los mismos chotas los que también hoy se están fraccionando, y entonces, como respuesta a esta fracción, un grupo de ellos se autoproclama como Jalisco o Nuevo Jalisco. ¿Qué nos lleva a pensar eso? Que cada que haya una disputa interna va a mutar como una hidra la delincuencia en Buenaventura. ¿Qué se requiere? Presencia del Estado, no solo con armas, incremento de pie de fuerza, sino una presencia institucional que le permita a la gente saber que vamos a tener acceso a muchas cosas con las que hoy tenemos dificultades. Secretario, ¿hay o habrá alguna visita de parte del gobierno nacional a Buenaventura? ¿Se han comunicado con ustedes más allá de la reacción del ministro de Defensa a través de sus redes sociales, a través de su Twitter, donde informó que ya hay una intervención de las autoridades?
Bueno, realmente como secretario de gobierno no he tenido ninguna interacción más allá de la que tuve el día jueves con unos delegados del Alto Comisionado para la Paz, con quienes estuvimos haciendo un análisis de la situación de chotas y espartanos. Hasta ese momento que sostuvimos esa reunión, pues esta banda que se proclama hoy como Jalisco, Nuevo Jalisco, no había aparecido en el escenario conflictivo de Buenaventura, pero sabemos y hemos estado activos a través del señor alcalde, comunicándonos con el señor presidente, con el señor ministro del Interior, porque requerimos. Este es un problema que no lo vamos a resolver a la bonaverense, y sabemos que Buenaventura es el estómago del país. Si Buenaventura está mal, el país va a sufrir las consecuencias también. Nosotros tenemos que trabajar mancomunadamente. Lógicamente, como administración distrital tenemos que hacer un esfuerzo superlativo, pero esperamos el apoyo del gobierno nacional. Secretario, hasta hace algunos días había una tregua entre estos grupos armados. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿La policía ha podido ingresar a estos territorios? ¿Está logrando hacer patrullajes en donde operan estas bandas? ¿Cómo están realizando estos patrullajes? La policía nunca ha tenido un territorio vedado. Personalmente, quien está hablando con usted, Arlington Agudelo Rentería, he llegado a estos territorios en donde se generan los mayores conflictos en Buenaventura con la policía, con el señor teniente coronel Edgar Correa, con el coronel de la segunda brigada José Domingo Cantillo. Hemos ido a territorio, hemos conversado con la gente, no hemos establecido, no vamos a permitir que se nos establezcan territorios vedados. La tregua de la que usted habla, que tenemos mucho que agradecerle al señor obispo Rubén Darío, inició en septiembre del año 2022, en donde en el año inmediatamente anterior habíamos tenido aproximadamente 196 personas que habían caído asesinadas en el marco de ese conflicto. Y desde septiembre de 2022 hasta el 8 de abril del año 2023, el índice de homicidios alcanzó un descenso en Buenaventura del 72%. Fue una acción importante en donde no solo la manifestación de estos grupos, chotas y espartanos hasta el momento, de someterse a la justicia en el marco del proceso de paz total del señor presidente, sino la acción de la fuerza pública, la intervención de la Iglesia Católica en cabeza del señor obispo, la disponibilidad del señor alcalde Víctor Hugo Vidal, que logró que durante todo ese tiempo Buenaventura viviera una calma. Solo hasta el 8 de abril nos enteramos de que se presenta una ruptura interna en el grupo de los chotas, empiezan a autoeliminarse y luego entonces empieza a mutar nuevamente el conflicto a lo que fue sus orígenes entre chotas espartanos, y hoy una respuesta a esa agresión, entonces aparece este nuevo grupo autoproclamándose como adalides de la comunidad de Buenaventura, cuando aquí hay una fuerza pública que no requiere que personas encapuchadas con armas ilegales defiendan a la comunidad de Buenaventura. Pero mire, yo sí quisiera preguntarle, secretario, usted con la experiencia que tiene, usted mismo ha dicho, yo me he metido allá, no hay territorios vedados, con todo lo que ha presenciado usted nos ha dicho en estos micrófonos, no hay evidencia clara por parte de las autoridades de que haya presencia de carteles mexicanos o de bandas criminales mexicanas en la ciudad de Buenaventura, ¿cierto? Ni del cartel Jalisco Nueva Generación, pero no, si bien no hay evidencia clara por parte de la policía, pues no sabemos en realidad si ellos hagan parte o no. Pero usted que tiene todas... No se puede descartar. No, que no se puede descartar. Que puede haber una influencia. A ver, lo que pasa es que cuando usted viene a Buenaventura, casi siempre la mayoría de las personas que vienen a Buenaventura creen que Buenaventura es la entrada y la isla El Cascajal. Y yo le acabo de decir que Buenaventura se divide geográficamente en dos. El 30% lo compone la parte continental y la isla Cascajal, pero el 70% de la extensión geográfica de Buenaventura, de 6.400 kilómetros cuadrados, es zona urbana, es zona rural. ¿De acuerdo? En la zona rural siempre
han hecho presencia los grupos armados delincuenciales residuales. En el casco urbano de Buenaventura, casi nunca, amén del año 1998, cuando por primera vez tuvimos la presencia de un grupo armado delincuencial residual que fue la FARC en el casco urbano, no ha habido presencia de este tipo de organizaciones en el casco urbano de Buenaventura. Nosotros tenemos grupos delincuenciales organizados aquí en el casco urbano, pero el accionar de los grupos delincuenciales organizados residuales siempre ha sido en la zona rural del distrito de Buenaventura, donde no tiene la competencia la policía. Sin embargo, tenemos la competencia del ejército, tenemos la competencia de la segunda brigada, que siempre han estado dispuestos y han hecho presencia efectiva para controlar. Nosotros no podemos desconocer, mire, en Buenaventura no ha nacido ningún grupo delincuencial organizado residual, ninguno, sin excepción. Eso lo digo ante el país. Buenaventura tiene grupos delincuenciales organizados, no residuales. FARC, ELN, Clan del Golfo, Nueva Marquetalia, AUC, AGC, son grupos que han llegado a Buenaventura, han nacido en otras partes del país y han llegado a Buenaventura por la ubicación geoestratégica. Y seguirán llegando otros, porque es un territorio que llama la atención para este tipo de actividades delincuenciales, y ahí es donde debe evidenciarse con mayor fuerza el compromiso del gobierno nacional. Entonces, no se descarta que en zona rural haya presencia de grupos mexicanos. Cuando yo voy a hacer el descarte de alguna organización delincuencial en Buenaventura, tengo que tener la información o bien de la policía cuando se trata del casco urbano, o bien de inteligencia de las fuerzas militares en tratándose de zona rural carreteable, marítimo, ribereña, o bien de la Fiscalía, que es el único ente que adelanta investigaciones e imputaciones en Colombia. Y en este momento ninguno de las organizaciones del Estado que le he mencionado me ha descartado que ese grupo esté haciendo presencia en Buenaventura. Luego, no le es dable al secretario de Gobierno hacer el descarte de algo que no está dentro de sus funciones investigar. Sí, secretario, usted mencionaba hace un momento que uno de los aspectos sobre todo es la inversión social y hace ese llamado al gobierno nacional, pero pues se evidencia también que estos grupos lo que hacen es hacer reclutamiento ilegal tanto de menores como de adolescentes para que hagan parte de estas organizaciones. ¿Qué evidencia tienen ustedes al respecto y cuál es la medida que se puede tomar desde esa administración para que esto no suceda y para que pues los niños no sean los más afectados porque quedan en una guerra que no es de ellos? Esta materia necesito quitarle ese momento. Secretario. A ver, dos cosas. Lo primero, el reclutamiento de menores en el conflicto armado interno por más de 60 años en ese país no es una cosa nueva. Y Buenaventura, vuelvo y le repito, en Buenaventura no ha nacido ninguno de los grupos delincuenciales organizados residuales que están generando conflicto armado interno en el país. Todos han llegado, y todos han llegado con todas las consecuencias que trae el reclutamiento de menores, tráfico de armas, drogas y todo lo que con ello implica. Buenaventura no fue ajeno a la implementación de 5 mecanismos de justicia transicional que se han adelantado desde el 2005 hasta el 2017 en Colombia, y que de alguna manera no se ha tenido la sutileza para la aplicación de ellos en el territorio de Buenaventura, y lo que han hecho es mutar los grupos delincuenciales de manera que se haga más compleja la situación en Buenaventura. Eso es lo que nosotros, hoy decir que jóvenes de Buenaventura no están siendo reclutados en estos grupos, no solo los delincuenciales residuales, sino las bandas delincuenciales aquí en el casco urbano, sería la mentira más grande del mundo. Sería desconocer lo que está pasando, porque yo le acabo de decir que el año pasado murieron en Buenaventura, en el 2022 murieron en Buenaventura, 2021, más de 196 personas. Y cuando usted revisa las estadísticas de esas 196 personas que murieron en el año 2021, antes de que Chotas y Espartanos manifestaran su deseo de sometimiento a la justicia, el promedio de edad no superaba los 40 años, y no en su parte alta, y en su parte inferior no disminuía de los 13, 14 años. Es decir, quienes están cayendo hoy bajo las balas asesinas en el casco urbano
de manera específica son los jóvenes de Buenaventura. Luego, no creo que exista una autoridad capaz de decir que no están inmersos en el conflicto y que no han sido cooptados por estos delincuentes para realizar sus actividades delincuenciales. Secretario, ustedes han hecho un esfuerzo grande para dialogar con los grupos locales de Buenaventura, diálogos que se han visto fracturados, pero que el obispo incluso de Buenaventura ha hecho un gran esfuerzo por mantener. Hoy, ¿cuál es la situación cuando además los gremios también le han hecho un llamado al gobierno nacional para que nuevamente dé su mirada hacia Buenaventura, hacia esta ciudad? Con el señor alcalde hace aproximadamente 2 meses le enviamos una carta al doctor Camilo, porque si bien es cierto, el gobierno nacional ha generado la expectativa de que Buenaventura se convierta en el modelo a nivel nacional de la implementación de la paz total, también es cierto que se necesitan unos mecanismos. Hoy la gente dice que se hundió la ley. Nosotros tenemos una ley 1908, que es una ley específica que existe en el país, si no me traiciona la memoria, del año 2011, algo así. Y es una ley específica para conversar con los grupos delincuenciales organizados. ¿De acuerdo? Y es un instrumento que está allí, un poco psicorrígido, que no cubre las expectativas de estos delincuentes, pero está allí. Y hoy nosotros lo que necesitamos es que el gobierno nacional amplíe el espectro de conversación. Para nadie es un secreto en este país que solo el señor presidente, por mandato constitucional, puede hacer este tipo de conversaciones y negociaciones, guardando lógicamente la diferencia entre la conversación y la negociación de paz. Pero es una facultad que solo le está al señor presidente y a quien delegue. En este caso, esa facultad solo la tiene el doctor Camilo, que es quien ha sido Danilo, quien ha sido delegado por el señor presidente, y en Buenaventura, como un vocero para ese tipo de conversaciones, solo está el señor obispo. ¿Qué le estamos diciendo nosotros al señor presidente? Bueno, si bien es cierto, hay unas leyes que comportan eso, el país está en un proceso de paz. Acá en Buenaventura tenemos necesariamente que abrir el espectro, porque el señor obispo solo no va a poder, por más que tenga la mejor intención. Nosotros necesitamos que la administración tenga facultades para conversar. Nosotros necesitamos que la agremiación de empresarios tenga facultades para estar en una mesa. Cámara de Comercio, la JAL, todas aquellas personas, la mesa de víctimas que se están viendo afectadas por este conflicto, tenemos que estar ahí. Y ni más faltaba la institucionalidad. Hoy no lo podemos hacer porque no tenemos esa facultad. Y todo el mundo sabe, y quienes me están escuchando, jueces, magistrados, abogados, litigantes, que si el señor alcalde mañana va a pretermitir un mandato constitucional y una orden imperativa en este país, pues va a incurrir en un prevaricato por omisión. Y cerrando una administración, y acostumbrados como nos tiene el país, lo más probable es que el alcalde termine detenido. Entonces necesitamos que el gobierno entienda, y por eso de manera insistente le hemos venido hablando al gobierno nacional sobre eso. El jueves sostuvimos una reunión, el día viernes sostuvimos una reunión con los delegados del doctor Camilo, Danilo. Y esta manifestación que estoy haciendo públicamente a través de este medio de comunicación, se la hice a ellos. Entendemos lo psicorrígido, la exégesis de la ley, pero también entendemos que hay un pueblo que está sangrando a más de 13, 14 horas de distancia del gobierno central, con unas autoridades aquí que necesariamente necesitan tener, como se dice en el argot popular, más dientes para entrar en este proceso. Hoy no lo tenemos. Esa facultad para nosotros, interactuar con chotas, con espartanos, con AGC, con Nueva Marquetalia, no la tenemos. Y sabemos que si lo hacemos, vamos a pretermitir un mandato legal que trae consecuencias jurídicas y judiciales. Pues yo le agradezco estos minutos que tuvo con nosotros en la W, al secretario de Gobierno de Buenaventura, Arlington Agudelo. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por preocuparse por Buenaventura, porque sé que a través de ustedes tenemos la oportunidad de que nos escuchen en muchos más sectores del gobierno nacional. Muchas gracias a ustedes.